comportamientos que a lo mejor uno lo puede ver, ah, bueno, pues está entrando en celo. Sí, pero pues que unas cabras le estén pegando, pues no, no es de esta manera lo adecuado. Bueno, entonces es la demostración del celo, el comportamiento de aceptación del macho en un periodo determinado y la repetición de este, ¿sí? Lo que es el ciclo. Acuérdense que el ciclo estral, ¿sí? El ciclo estral tiene 4 etapas, ¿sí? Entonces, de las 4 etapas está el estro, el metaestro, diestro y proestro, ¿sí? Entonces, estos son muy importantes y bueno, principalmente la parte del estro, ¿sí? Y acuérdense que su duración son 21 días y hay variaciones. Estas variaciones o efectos que me pueden alterar este ciclo es raza, estación y el estrés ambiental. Las lluvias puede ser también un estrés ambiental y me puede alterar la parte del estrés. Por ejemplo, si el tipo de techo es de lámina y están ahí las cabras y empieza a llover con granizo, se escucha mucho ruido y las cabras en verdad que se estresan, ¿eh? Se estresan. También cuando es leche, cuando están en producción de leche y están con ese tipo, se estresan también y disminuye su producción de leche, ¿eh? Entonces, sí es muy importante esto de que también se vea qué tipo de material se puede utilizar para la manera de evitar este tipo de estrés, ¿sí? El estrés ambiental. Acuérdense, temperaturas extremas también es un estrés ambiental y puede ocasionar ciertos problemas, ¿sí? A veces hasta disminuir la etapa del estro, ¿sí? Duración del estro, pues el celo calor, acuérdense, 24 a 48 horas. Hay un promedio de 28 horas en un rango de 1 a 3 días. Y eso también puede ser influenciado por la raza, la edad, la estación del año, la presencia del macho, ¿sí? Y hembras jóvenes, el ciclo estral es corto. Por eso les decía, cuando son cabras primalas, a veces el ciclo estral es muy corto. A veces un día o a veces menos de un día, la mitad del día, ¿sí? 12 horas. Y pues a veces el productor se queda, no, pues es que estas cabras, nada más, pues sí, pero es que es un estrés, ¿sí? Para estos animales. ¿Dudas con esto? Del ciclo estral, del estro? Ojo, no se confundan. En el examen, ¿cuánto dura el ciclo estral? ¿Cuánto dura el estro? Comportamientos del estro y factores que me pueden alterar el estro, ¿sí? Entonces, ¿dudas con esto? No, doctor. ¿No? No. Perfecto. No, no. Bueno, pues entramos a lo que es la pubertad, ¿sí? Y bueno, en este caso la parte de lo que es la pubertad, pues es parte importante, ya que es la liberación de gametos viables, ¿sí? Eso significa de que ya son capaces para ser fértiles, ¿sí? Entonces, los gametos viables son los espermatozoides y los óvulos. Es liberación de gametos viables, ¿sí? Espermatozoides y óvulos para la fertilización, dando inicio a la actividad sexual. En promedio, las cabras entran en pubertad entre los 6 y 7 meses de edad. Si están bien alimentadas, con un buen bienestar animal, ¿sí? Que no tenga estrés, en promedio, las cabras entran en pubertad entre 6 a 7 meses de edad y ya tienen su primer ciclo estral, por lo tanto, ya tienen su primer óvulo, en el caso de las hembras, viable, y en el caso de los machos, espermatozoides también ya viables, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante esto. Ahora, depende mucho la raza, ¿sí? Enana africana, la pubertad entra en 3 y medio meses. Y las Jamnapari, acuérdense que son esas cabras hindúes grandísimas, entre más grandotes, pues es 14 meses. Entonces, sí es muy importante esto, ¿sí? Tomar en consideración que casi la mayoría de las cabras son medianas, entonces por eso están entre 6 y 7 meses de edad. Aguas con los chaparritos, con los enanitos, son precoces, ¿sí?
se imaginan ya la pubertad en 3 y medio meses. Entonces, por eso las enanas africanas son chiquitas, pero son bien picaronas y picarones, ¿sí? Entonces, ahí la pubertad ya es muy rápido. Por eso les comentaba de que una vez un alumno compró su enano africano, un machito, y le dije que cuántos meses tenía. Dice 4 meses. No manches, apestaba, pero cañón, ¿sí? Ya estaba oliendo, pero a macho cabrío bueno. Entonces, pues sí, ¿por qué? Porque entre más pequeño sea un animal, más rápido es la pubertad, que son más precoces. Y más alto sea un animal, ¿sí? Tarda más en poder llegar a la pubertad. Entonces, aquí en promedio son 6, 7 meses. Del 60 al 70% de su peso adulto es cuando se dicen que ya las cabras están en pubertad, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, casi algunos productores, las cabras primalas a esta edad, 7 meses, ya los meten para su primer servicio, ¿sí? Sí es muy importante tomar en cuenta de que a veces es de que ya tienen un cuerpo bien desarrollado y tienen una buena pubertad, ¿sí? Los más vulnerables son los animales jóvenes. Pues sí, los animales jóvenes son los más vulnerables. Si se les restringe el alimento, van a tardar más en llegar a la pubertad. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta que los animales jóvenes, si hay restricciones alimenticias, hay penurias en la alimentación, pues van a tardar más en entrar a la pubertad. ¿Qué factores me alteran la pubertad? Razas, ¿sí? Periodo de nacimiento, ¿sí? Y la alimentación. Estos dos van de la mano. Porque si yo veo cuándo nacen los cabritos y hay problemas de alimentación, pues van a tardar, ¿sí?, en la pubertad. Pero si yo veo el periodo de nacimiento en un lugar adecuado, que hay mucha alimentación, ¿sí?, pues entonces se va a desarrollar muy bien y la pubertad va a estar muy bien y adecuadamente para que entren, ¿sí?, a su primer servicio, ¿sí? Entonces, esto es la parte de la pubertad. Entonces vean aquí en esta tabla, son algunos ejemplos. Razas cruza, Damasco con Nubia, Siria, Angora, nativa de Sudán, Black Bengal, Barbarie. Vean a la edad que están entrando a la pubertad. 7 meses, 6.8, 5.5, 10.3, 7.1. Pero también lo puedes hacer por peso, ¿sí? Aquellos cabritos que ya empiecen a tener pesos de 10, 12, 15 kilos, ya son cabras primalas y pues ya empiezan a tener la pubertad, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante, ¿sí?, tomar en cuenta de que también lo puedes manejar por peso. Entonces, los pesos que más o menos tienen entre 10 a 15 kilos, ¿sí?, pues ya es un animal que puede tener una etapa de pubertad ya mejor, ¿sí?, bien desarrollada. Hay productores que lo meten a 7 meses ya en su primer época de empadre, pero también hay que ver cómo está bien desarrollado el animal, ¿sí? Porque aquí sí es muy importante tomar en cuenta que hay cabras hay productores que en una manera meten cabras con un cuerpo de una cabra a veces todavía muy pequeña y lo meten con sementales muy grandes. Entonces, sí les montan, pero muchas veces puede ser de que a las cabras, esas cabritas puedan tener aberraciones. ¿Por qué? Porque no desarrollaron muy bien su etapa de pubertad y por lo tanto lo que va a ocasionar es de que esos animales van a aborrecer o dejar a un lado al cabrito, puede abortar, ¿sí? Este, y bueno, se quedan enanas las cabras, no desarrollan como debe ser una cabra grande, ¿sí?, corpulenta. Entonces, eso sí va a ocasionar ciertos problemas. Entonces, sí es muy importante de que muchas veces hasta hay productores que saben de que aquí tienen su primer ciclo estral, que a veces puede ser silencioso, que a veces algunos sementales sí lo pueden detectar, ¿sí?, y montar. Y muchas veces dicen, es que pues, apenas yo dejé aquí el macho y el macho las montó.
Pues sí, pues ¿a poco crees? Pues si ya están bien las cabras, ya tienen una pubertad, tuvieron un ciclo, es un estro silencioso, pero el macho no fue silencioso, el macho dijo, de aquí soy y listo, ¿no? Y pues se aventó todas las primalitas chiquititas y se quedaron enanitas. ¿Por qué? Porque interrumpe su desarrollo. Eso siempre, ¿eh? Una cabra por eso tiene más o menos que estar bien desarrollada y por eso a veces hay productores que todavía se esperan unos 2 meses más, 9 meses, 10 meses, meter para su primer empadre y más o menos ya se desarrolla una cabrita adecuadamente para evitar este tipo de problemas de aberraciones, abortos, dejar huérfanos que no quiere la mamá, por más que este, las esté metiendo al cabrito para que la pueda aceptar, no, es una aberración, ¿sí? Son problemas que puede ocasionar. O a veces hasta partos distóxicos, porque el macho es más grande que esa hembra y pues, entonces nacen cabritos muy pesados, muy grandes y pues hay veces de que hasta se muere la cabra con el cabrito, ¿sí? Entonces, eso puede ocasionar estos problemas, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta estos detalles. Y bueno, lo que les comentaba, pues esto de la parte de la tasa ovulatoria, pues es muy importante ver que la condición corporal y con el peso, ¿sí? La condición corporal es de que pues, tenga muy buena condición, condición 3 para que llegue a la época de empadre y con eso pues va a tener un buen peso la cabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las cabras tienen menos peso? Bueno, pues, entonces cuando tienen menos peso, pues lógico que no van a ovular o a veces tienen uno, no van a tener múltiples, entonces con que tenga una ovulación adelante, si se da, muy bien. ¿Qué sucede con esto cuando son de pesos muy grandes? Animales que tienen una condición corporal muy obesa, ¿sí? Condición 5 y lógico que ves una cabra, pues, una mole, ¿sí? Y pues va a estar en época de empadre, y pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí puede ser que existan ovulaciones múltiples, pero también hay que tener mucho cuidado porque estas ovulaciones múltiples pueden ocasionar de que pueda tener hasta 6, 7 cabritos, o a veces hasta pueden morirse algunos cabritos, ¿no? Entonces, lo más aconsejable es de que sí tengan cierta condición corporal adecuada y un cierto peso, ¿sí? Adecuado en el cual tengan entre uno a ciertas múltiples, que sería esto entre 30 a 35 kilos, ¿sí? En el cual las cabras tengan un cabrito y un aproximado, ¿sí? De algo múltiple. Entonces tampoco, ¿sí? Es de que estén muy flacos y bajo peso, ni tampoco que estén muy obesos, ¿sí? Y con alta, muy pesados, ¿sí? Entonces, esto sí es muy importante que sean pesos medios, 30 a 35 kilos, 40 en lo posible, y bueno, que pueda tener algunas crías o crías múltiples, ¿sí? Eso con la parte de la tasa ovulatoria. Por eso es muy importante saber qué razas existen. La ovulación ya habíamos comentado que es de 24 a 36 horas, 48 en algún momento. La tasa ovulatoria, 2 a más óvulos, estamos hablando de que puede ser la tasa ovulatoria, haciendo la manera del flushing, aumenta con la edad la tasa ovulatoria. Animales adultos vamos a tener mejor tasa ovulatoria que las primalas. Si tiene mala condición corporal, se hace flushing, una sobrealimentación poco antes del empadre, aumenta de 10 a 15% más óvulos, aumentando fertilidad y prolificidad, ¿sí? Factores ambientales, época del año, nutrición, peso, condición física, condición corporal, la raza, genotipo, y bueno, contribuyen a incrementar la ovulación al principio de la temporada. Entonces, muchas veces este tipo de casos, factores ambientales, me pueden alterar este tipo de situación de la tasa ovulatoria. Y no hay que olvidar esto, el flushing, ¿sí? Medir condición corporal, si son animales flacos, hacer flushing. Y dependiendo qué tan flacos sean, es la duración que va a tener el flushing, ¿sí? ¿Dudas sobre esto? ¿Le puede regresar al anterior tantito? Sí, claro que sí.
Gracias. De nada. ¿Dudas? ¿No? Doc, Ajá. el tipo de flushing, bueno, el flushing, ¿con qué tipo de alimento se puede hacer? Bueno, el flushing tiene que ser de una manera que no tenga gran cantidad de proteína ni tampoco tenga gran cantidad de energía. Tiene que ser equilibrada. Este tipo de alimentos se les denominan que son isoproteicos e isoenergéticos. Es decir, porque si tú colocas que sean que sean alimentos que tengan mayor cantidad de proteína y bajo en energía, pues no, porque entonces va a tener más masa muscular, ¿sí? Y nada de energía, que sería la grasita, ¿sí? Que es lo que necesitamos. Por eso tiene que ser equilibrado, ¿sí? La proteína, porque entonces en este caso, si no tiene energía y tú das un alimento que tenga, por ejemplo, un 20% de proteína y muy bajo en energía, esa proteína, ok, se va a depositar en músculo, pero como no hay energía, pues entonces también necesita energía para poder trabajar el semental, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues entonces lo que va a pasar es de que como ya no hay energía, ¿de dónde puedo obtener? De la proteína. Entonces desdoblo la proteína en aminoácidos y por lo tanto, pues entonces voy a ser un animal muy flácido después, ¿sí? Entonces, por eso tiene que tener eso. ¿Qué pasa si lo tengo con mucha energía? Voy a tener un animal muy obeso y poca proteína. Entonces, ahí lo que voy a ocasionar, pues sí voy a tener unos ciertos problemas, ¿sí? En la manera de baja la libido, porque entonces voy a tener animales muy obesos con una mayor cantidad de grasa a nivel cavitario y por lo tanto, pues entonces se va a cansar más rápido. Entonces, yo lo que necesito es de que sea un alimento balanceado, equilibrado, ¿sí? Con un equilibrio, así como el calcio y el fósforo, que es 2:1, 2:1.5, más o menos así. Un poquito de lo que es energía con proteína, así tendría que ser, ¿sí? Tendría que ser más o menos equilibrado para evitar de que se desgasten y que tengan buena manera de proteína y buena manera de energía. Pueden utilizar maíz, sorgo, en un 70% y un 30% pasta de soya. Eso sería la manera, una parte de equilibrio. 60-40, 70-30, ¿sí? Así sería lo más adecuado en la manera de tener la parte de energía con proteína. Gracias, Doc. Ujú. ¿Otra duda, otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos con tipos de monta. Bueno, pues ya tenemos a los animales, ¿sí? Ya tenemos a lo que corresponde, ¿sí? Este tipo de, este, de que ya hicimos flushing, ya medimos condición corporal, ya tenemos a nuestras cabras, ya tenemos a nuestros sementales, ya sabemos cómo vamos a ver. Ahora, ¿qué tipos de monta hay? Bueno, pues hay tres formas para poder llevar a cabo la parte de la monta. La monta como tal, nada más hay dos formas: monta natural o a campo, monta a corral o controlado, ¿sí? Pero hay otra manera de poder hacer, ¿sí? De que las cabras queden gestantes, ¿sí? Que queden cargadas, que es la inseminación artificial. Entonces, no lo podemos decir que es un tipo de monta, pero bueno, es otra opción si no queremos tener machos. Tenemos una cantidad de hembras, no tenemos machos, pero bueno, conseguimos semen, podemos también hacer la parte de inseminación artificial, que sería otra forma para que queden cargadas las cabras. Entonces, monta campo. Esto es bajo este tipo de monta. El animal se encuentra constantemente con las hembras, que es de una manera continua, y coincide con el sistema de pastoreo, crianza extensiva, ¿sí? Un sistema extensivo, donde a menudo no existen controles rigurosos. Ese es un problema, ¿sí? Yo tengo 100 hembras, pero tengo 5 machos, y se van a pastoreo, ¿sí? Por eso es tipo de montacampo. Y se van a pastoreo. Y las hembras que entran en celo, en estro, pues tengo 5 machos y pues yo nada más sé que quedan cargadas. Y si ustedes le preguntan al productor, ¿y de qué macho es el que ves que trabaja?
Yo no sé, pues se van a campo, yo los cuido, pero se van por allá y pues yo no sé cuál es el macho que trabaje más, no sé. Yo nada más sé que quedan cargadas y listo. No hay controles, ¿sí? Si se topan en el agostadero, en el potrero, con otros tres productores más y llevan también machos, no, pues ahí sí no le puedo decir que es una orgía, ¿verdad? Pero pues el macho de tal productor, de tal pastor, se va con el otro y allá ve una hembra que está en celo, pues la monta. Entonces, no, o sea, no hay control, ¿sí? Entonces, la monta a campo, ese es un problema, ¿sí? De que pues se conocen muchos pastores, llevan muchos animales, una cantidad de machos, y pues hay hembras que entran en celo, y pues aquí ahora sí un macho monta con otra que no era, otro con otro, y así sucesivamente, entonces hay un descontrol increíble. Entonces no hay controles rigurosos, no se sabe si cuál es el macho que está trabajando, no se sabe quién es el papá, ¿sí? No se sabe quién es el de los machos que está dejando crías muy débiles, bajos de peso, no se sabe si hay algún problema de cabritos con problemas de deformidad, ¿sí? Este, no se sabe cuál es el que es de los machos en el cual las hembras están abortando, por a lo mejor hay una enfermedad también. Entonces, no se sabe. El macho pastorea con las hembras en grandes extensiones y en el momento que detecta el celo de la hembra procede al apareamiento, se aparean. Entonces, la relación macho-hembra en este tipo de monta es un macho por cada 25 hembras, ¿sí? Es decir, del 1 al 3%, o se puede manejar del 2 al 3% de machos por cada 100 hembras, ¿sí? Y esto es muy importante, que más o menos existan machos, este porcentaje, lo más importante que más o menos sean nones, ¿sí? Que sean números nones de machos, no pares. ¿Por qué? Porque se pelean por la jerarquía. Acuérdense que los machos también pelean. Hay una jerarquía y muchas veces los machos se pelean muy bruscamente. Y bueno, si por ejemplo meten dos machos y tienen 50 hembritas, los dos machos se van a pelear. Se pierden los celos de las hembras, ¿sí? Y bueno, de aquí que los machos reaccionan a ver quién es el que gana, pues ya se perdieron, ¿no? Entonces, lo más aconsejable es de que se metan nones. Entonces, esos porcentajes como tal que sean nones. Entonces, si son 50 hembras, mete tres machos. Dos machos se van a pelear, pero hay un macho que va a ser el ganón. Con permiso, mientras ustedes se pelean, pues yo voy a estar con las hembritas y estar montando, ¿sí? Entonces, sí tiene ciertas desventajas la manera de montacampo si no hay un control como tal, ¿sí? Entonces, la duración son 2 meses, como hemos platicado, por la manera de los ciclos estrales de 21 días, y esto sería la desventaja que tiene la montacampo. ¿Ustedes cómo le podrían decir a un productor cómo poder saber que el productor tiene tres machos? ¿Cuál es el macho que está trabajando más? ¿Cómo podrían ustedes ayudarle a manejar con esta parte de inducirle a la tecnología para que él más o menos pueda, pues ya me dieron esta idea los médicos? ¿Ustedes cómo le estarían ideando a este productor para poder controlar qué machos de esos tres es el que está trabajando más? Tal vez poniéndole algún marcador a los muchos, como de Esa, diferentes colores, y ya mm, al momento de que las monten, ya se va viendo a cuántas. exacto, efectivamente. Una de dos, perdón, se coloca un arnés, ¿sí? O un peto marcador con diferentes colores para que entonces así ya podamos distinguir en verdad montas bien, bien montas, porque unos son intentos de monta cuando el macho nada más se pega con el pecho a la nalga de la cabra y pues ahí uno dice, aquí está, no, ese es intento.
La marca tiene que ser exactamente en la grupa, ¿sí? En la parte lumbar, ¿sí? Ese es ya de que sí, en verdad, montó. Y la raya muy bien. Acuérdense que el macho cuando monta y hace sus movimientos, hace un quiebre de riñón. Ese tipo de movimiento hace que raye, ¿sí? Con el pecho, ese arnés, el color. Entonces, ese sí es la monta, ¿sí? Como tal. Entonces, hay intentos de monta, hay muchos colores porque están tratando de los machos montar, pero el color que esté de una manera, ahí bien, adelante. Ese es el macho que está trabajando y eso efectivamente. Otra es, si no tiene arnés ni nada por el estilo, bueno, pues entonces hay que comprar algo de sebo, algo de grasa, colocar algún colorante y colocárselo en el pecho para que más o menos pueda haber algo ahí en relación a que pueda. Es la única manera como podemos controlar, ¿sí? Este tipo de situación. Entonces, sí, esa es la manera como podemos ayudar y apoyar al productor para tener este tipo de controles, nada más, ¿sí? Y bueno, tiene sus riesgos. Enfermedades, sí, enfermedades, si se están con otros, otro rebaño, sí, que se hagan un otro macho de otro rebaño con otras hembras, pues sí se puede dar, pero bueno, esa es la parte que tiene como desventaja la monta a campo. Pero bueno, es el más común. Monta corral, esto es totalmente diferente. Esto más es más controlado, se sabe qué macho puede ir con alguna cantidad de hembras o qué hembra que esté en celo se puede ir con un cierto macho, ¿sí? Entonces hay más control, hay más restricciones, sabe qué machos son los que tienen para poder, ya saben cómo son sus comportamientos de los machos. Esto es más en un sistema intensivo o mixto, ¿sí? La manera de llevar a cabo. Entonces, es esto la presencia de un solo semental en el rebaño de las hembras o bien destinar un grupo de hembras para cada semental. Esto es para un sistema intensivo o un mixto. Bajo esta modalidad existe mayor control sobre la descendencia a la medida que los registros implementados se considera una información reproductiva veraz, ¿sí? Es verdadera y se espera que se obtenga mejor producción y un uso eficiente del recurso animal. Si ya saben que hay un cierto macho, ¿sí? Está funcionando bien y de repente ya no funciona, hay algún problema. ¿Qué es lo que está pasando con el macho? ¿No? A lo mejor está enfermo, tiene alguna situación o algún problema. Entonces, eso ya es para poder descartar machos que en un cierto momento, ¿sí? Puede ya no funcionar. La relación macho-hembra que se utiliza en este tipo de sistemas, si es un macho para un corral, es de 1 a 35 a 40 hembras, ¿sí? Un macho por cada 35 o 40 hembras, ¿sí? Entonces, dura 2 meses también para que el macho esté montando a las cabritas. Entonces, ya es más controlado, ya más riguroso, ¿sí? Y bueno, pues sabes muy bien de qué, ahora sí, de qué pata cogea cada semental, cómo funciona, cómo trabaja, ¿sí? Entonces, es de una manera más el control para esto. Y bueno, por último tenemos esto, que es la inseminación artificial. Es lo que me decía a veces unos alumnos. Una granja puede trabajar bien sin un macho, sí, utilizas inseminación artificial, pero es inversión, es caro, ¿sí? Porque hay que comprar el semen, hay que buscar a alguien que lo aplique, ¿sí? Y bueno, pues si es las cabras, pues también hay que meterles hormonas para que pueda entrar en celo, para que también igual la manera de lo que el semen, etcétera, adelante. Entonces, sí se puede. Entonces, para llevar a cabo esta práctica necesitamos recolectar el semen del macho o comprar las pajillas, ¿sí? Del semen. Este semen recolectado puede ser utilizado en forma fresca, de manera inmediata, se diluye, se enfría a 4 grados centígrados para poder conservarse solo por 12 horas y utilizarlo, ¿sí? O de forma fresca se diluye e inmediatamente usarlo. Pero si no se va a usar, bueno, se diluye y se puede congelar y puede ser utilizado hasta varios años después.
Entonces, puede congelarse. Hay dos maneras. Se congela con hielo seco. Se debe garantizar una temperatura de menos 98 grados centígrados. O se puede utilizar nitrógeno líquido, que ahora es el más común. Hay tanques, ¿sí? Hay tanques de nitrógeno líquido en el cual pues ahí se conserva hasta menos 196 grados centígrados. Y bueno, pues este se ha utilizado mucho. Ya el congelado en hielo seco ya es muy raro, ¿sí? Porque ya a veces hielo seco casi no se consigue. Casi es más para que se utilicen en los helados, en las paletas y todo ese tipo de cosas. Ya hielo seco es muy raro que se pueda conseguir. Pero o sea, es el que más utiliza este tipo de tanques de nitrógeno líquido. Y bueno, se conserva a menos 196 grados, ¿sí? Entonces, para utilizar el semen congelado, previo debe ser sometido a un baño María a una temperatura de 37 grados centígrados durante 15 segundos. Y bueno, no es lo mismo una forma fresca a un congelado. Acuérdense que al descongelar hay un choque térmico y por lo tanto por eso las concentraciones tienen que ser mayores aquí en un semen congelado que en un semen fresco, ¿sí? Entonces, pues el semen fresco se utiliza de una manera inmediata, y como les comentaba. Y bueno, pues en una manera de un semen congelado hay choque térmico, se tiene que someter a baño María y bueno, pues esto se tiene que utilizar. Entonces el semen congelado se puede guardar en pajillas de plástico de 0.25 a 0.50 centímetros cúbicos, pero también hay pellets, rueditas, ¿sí? Pellets, ¿sí? Se pueden utilizar también pellets, se utiliza un tubo de acero inoxidable, se meten también como un tipo de pajillas, se colocan ahí esos pellets, se sacan y también se procesan para poder, se hacen baño María, se procesa para poder trabajarla. Entonces, ahí lo tenemos como bien. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como se hace. Ahora, pueden, ustedes tengan, en alguna granja pueden tenerse sementales, se ordeñan, ¿sí? Se saca el semen y bueno, pues ya se utilizan para poder hacer la inseminación artificial. Por eso les digo, es caro, sí, sí es caro, es una inversión, ¿sí? No puedes tener machos, pero pues también aquí es un riesgo, ¿sí? Es un riesgo porque tú puedes comprar pajillas, puedes comprar pellet de semen, pero sí debes de tener en consideración que debe de tener una buena sanidad esa granja y esos sementales, que no tengan alguna enfermedad que te pueda ocasionar después que toda tu granja lo tenga, ¿sí? Como ha pasado en México. Artritis encefalitis caprina no lo tenía México, pero trajeron pajillas, trajeron semen, ¿sí? Trajeron animales machos completos y pues, hubo ese tipo de enfermedad. Y después, bueno, ya se pudo controlar, pero la otra es, en una manera, es de que se va, ¿cómo se llama? Eh, Estuvo lo de clamidiosis, ¿sí? Clamidia, tampoco lo teníamos y ahora lo tenemos. Entonces, también es otro por este tipo de situaciones. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta eso, la parte sanitaria, de que qué tipo de semen van a usar y que esté de una manera de calidad y adecuado para que no entren enfermedades, porque ya entrando enfermedades con esto, al rato es más complicado poder quitarlo, a lo mejor controlarlo sí, pero quitarlo ya es más difícil. ¿Dudas hasta aquí en la manera de métodos de este tipo de monta campo, monta corral, inseminación artificial? No, No, profesor. bro. ¿No? Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, ahora, ya tenemos a las hembras, a lo mejor en este caso, pues sí requerimos cuáles serían los métodos de sincronización. Acuérdense, sincronización, inducción. Sincronización dentro de la etapa reproductiva con una eficacia del 80 al 100%. Todas las cabritas van a estar sincronizadas como relojito. Métodos de inducción, también se pueden utilizar este tipo de hormonas, pero la inducción es sacarlas del anestro estacional.
Y bueno, la efectividad que se tiene al usar estas hormonas es la manera del 40 al 60%. Entonces es muy poco y pues es un gasto, ¿sí?, muy fuerte para un productor sacar inducir, ¿sí?, en una etapa que no es la etapa reproductiva. Hay tres métodos para sincronizar o inducir, ¿sí?, a los animales, a las cabras. Y bueno, se utilizan progestágenos, se utilizan prostaglandinas o se utiliza el efecto macho, ¿sí? Entonces, hay tres maneras para poder realizar. Estas dos son hormonas. Y al utilizar estas hormonas, pues sí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, principalmente en el caso, también los hombres, los caballeros, pero principalmente las médicas veterinarias, las mujeres. Y más cuando los a veces manipulan sin guantes, y más si, por ejemplo, están embarazadas, ¿sí? Y bueno, pues puede ocasionar también pues, abortos, si es de que no se manipulan de una manera adecuada con guantes. Entonces, sí, en el caso de los caballeros, pues también aguas, se van a sincronizar, pues tal vez, ¿sí? Pero sí hay que tener mucho cuidado, son hormonas, y bueno, pues esto a largo plazo, pues pueden ocasionar ciertos problemas hasta de cáncer, ¿sí? Entonces, sí hay que tener la manera de el uso de guantes para poder manipular esto. Yo sé que a veces los guantes a veces son estorbosos, pero sí necesarios para poder evitar este tipo de situación. Entonces, son hormonas que se utilizan mucho, progestágenos o prostaglandinas, similares para poder manipular, ¿sí?, a que se dé un ciclo estral, ¿sí?, o una etapa del ciclo estral, ¿sí? El uso de progestágenos. Este uso de progestágenos, los más comunes son el acetato de fluorogestona, que le llaman FAG, o el acetato de medroxiprogesterona, que se llama MAP, ¿sí? Estas son las concentraciones que se pueden usar de fluorogestona, 45 a 50 miligramos, y de medroxiprogesterona, que es el más común que se utiliza, es de 50 a 60 miligramos. Se pueden utilizar en esponjas vaginales, que ahora es el más común, ¿sí? Antes se utilizaban los que se llamaban DIRS, ¿sí? SIRS, perdón, SIRS, ¿sí?, que son unos dispositivos, pero a veces esas SIRS se requieren también de un aplicador, ¿sí?, especial, y bueno, pues, se usan, pero pues hay veces de que a veces es un poco engorroso, a veces es de que se desperdicia un poco al no usarlo adecuadamente los CIDERs, que ahorita van a ver cómo son esos. Y bueno, lo que más se utilizan son las esponjas vaginales. Y estas esponjas vaginales son un poquito más de mejor manejo, ¿sí? Como les digo, es manipularlos, se utiliza un vaginoscopio, se utiliza un bastón, se mete la parte de la esponja y se coloca hacia el fondo, ¿no? Y bueno, se coloca en el aparato reproductor de la hembra, dura aproximadamente entre unos 10 a 21 días. Hay veces que se retira este tipo de esponja aproximadamente entre los días 15, ¿sí? Se retira esta esponja. Y bueno, al retirar la esponja, antes de retirar la esponja, se aplica PMSG, 400 unidades internacionales, o hormona coriónica de la yegua, ¿sí? Coriónica equina, perdón, ¿sí? Entonces, estos tienen estas funciones. Esto es para aumentar tasa ovulatoria, ¿sí? Por eso 48 horas antes de retirar la esponja, que sería entre los días 15 aproximadamente, es para que entonces se empiece a activar y entonces la parte del ovario, bueno, la parte del ovario empiece a tener más glándulas, más folículos de Graf para poder reventar y exista más tasa ovulatoria, ¿sí? Entonces, esto ayuda para esa finalidad, ¿sí? Inyectar esta PMSG o coriónica equina, ¿sí? Cuando se retira la esponja, ¿sí?, y ya se inyecta esto, aproximadamente entre 24 y 36 horas, ya empieza la ovulación, ocurre la ovulación, y bueno, tiene una fertilidad del 60 al 80%, ¿sí? Entonces, ese es el más usado, la manera del uso de progestágenos en pequeños rumiantes, tanto en ovinos como en caprinos se utiliza esto.
Y bueno, funciona muy bien. ¿Es caro? Sí, sí es caro. La verdad es que las esponjas con este tipo de, este, de inductores, ¿sí? de hormonas, son muy caras. Por eso es muy importante cuando se va a trabajar con esto y darle este tipo de indicaciones o recomendaciones a los productores de campo. Híjole, hay que hacerlo con responsabilidad porque sí es caro. Y si ve que sus animales no están entrando en celo y no quedan cargadas en la mayoría, pues sí es una gastadera de dinero, ¿sí? No hay como la monta natural, ¿sí? Entonces, por eso a veces sí es muy importante saber con quién podemos trabajar este tipo de uso de progestágenos, de esponjas, ¿sí? Y bueno, se utiliza este tipo de material. Aquí están las esponjas, ¿sí? Con un cordón. Aquí están los vaginoscopios, aquí está el bastón, ¿sí? En el cual pues, vamos a colocarlo para poder colocar este tipo de esponja. Hay boboflavina, ¿sí? Esta boboflavina es una manera como un desinfectante muy importante. Esta boboflavina también la podemos, no afecta en nada para la hormona. Se puede embarrar esta esponja para que no quede así esta esponjita muy seca y en una manera se quede en el tracto reproductor, en la parte del epitelio, y cuando uno lo quiera retirar, híjole, hay veces de que cuesta un poco de trabajo retirarlo porque al estar muy seco y con la parte del epitelio, se pega. Entonces, la boboflavina lo que hace es de que pueda ser algo humectante y bueno, pues eso hace de que salga de una manera más fácil. ¿Sí? El cordón, sí es muy importante que el cordón no cuelgue tanto. Acuérdense que las cabras son muy quisquillosas, ¿sí? Son intranquilas, todo lo que le llame la atención empieza a ver qué pasa. Entonces sí es muy importante de que no quede un cordón muy largo, que quede más o menos de una manera pues, adecuada, ¿sí? A lo que es la parte del aparato reproductor, ¿sí? Yo creo que unos 3 centímetros, 4 centímetros, 5, por lo mucho que quede, ¿sí? No son como los borregos no son tan quisquillosos, ¿sí? Que les llame algo la atención, que las cabras todo que cuelgue, todo lo que sea, este, empiezan a quitar, morder, ¿sí? Entonces, sí es muy importante eso, ¿no? Se puede uno lavar las manos con boboflavina, ¿sí? Para un poco desinfectar, pero digo, los guantes es lo más aconsejable. Aquí este tipo de uso de estas cosas puede ser también que ustedes hagan las hormonas, ¿sí? Pueden comprar las hormonas, aplicarlos en esto, dejarlos secar, pueden utilizar alcohol, utilizar este tipo de hormonas, de progestágenos, utilizan la jeringa para hacer la mezcla y bueno, colocan aquí este tipo de hormonas, ¿sí? Lo van colocando con la jeringa, después colocan como fijador el alcohol, lo dejan secar y bueno, ya queda ese tipo de esponja para usarlo. Ya hay esponjas que ya están, se puede comprar ya hechas, ¿sí? Les digo, son un poquito caritas. La hormona, comprarla para hacerla, también es un poquito cara, pero bueno, va a disminuir costos si uno los empieza a realizar. Entonces, ahí está ese tipo de uso. Estos son los CIDRs, ¿sí? Son estos dispositivos, ¿sí? Tiene una forma de T o de Y, en el cual este es el cordón que queda para poder después retirarlo. Este es el dispositivo, ¿sí? Para poder colocarlo. Y bueno, por eso tiene esa forma de T, porque con este dispositivo se apachurra, entra, ¿sí? Al aparato reproductor, quitas el dispositivo, abre, ¿sí? Entonces, entra en la parte de las trompas de falopio, ¿sí? La parte del ovíducto, ¿sí? Entonces, entra así, ¿sí? En las trompas para que quede y bueno, ya queda lo demás y bueno, va soltando este tipo y bueno, ya lo retiran, ¿sí? De esa manera. Entonces, también se utiliza, pero les digo, a veces conseguir el dispositivo, si se rompe o no funciona, pues hay que comprar otro y bueno, creo que también es caro este tipo de dispositivos. Y es el más que a veces se utilizó primeramente estos, pero después se utilizaron las esponjas y bueno, yo creo que las esponjas son
los más adecuados para poder usar, ¿sí? Y bueno, esos son los más comunes. Y bueno, otros son las prostaglandinas. Y bueno, aquí es lo contrario de los progestágenos. Los progestágenos sí, es desarrollar folículos de Graf, ¿sí? Y utilizando PMSG para que aumente más la tasa ovulatoria. Y bueno, pues esa es la función. El uso de prostaglandinas es al contrario, ¿sí? El uso de prostaglandinas es destruir quistes o cuerpos lúteos que estén ahí presentes en el ovario. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es de que, pues a lo mejor, si hacemos un ultrasonido y vemos que el ovario tiene muy poquitos folículos de Graf y vemos que hay más estructuras, ¿sí? De cuerpos lúteos, bueno, pues lo que hay que hacer es destruirlos. Entonces se utilizan prostaglandinas F2 alfa, ¿sí? Hay en el mercado, sí, también son caros, ¿sí? Este, Causan regresión del cuerpo lúteo entre los días 7 al 17 del ciclo estral y bueno, se inyectan, el estro se manifiesta 36-48 horas de que ya colocamos este tipo de uso de prostaglandinas y muchas veces se sugiere una segunda aplicación para aquellos que todavía no se destruyeron de una manera adecuada, quedaron ahí a la mitad. Bueno, se sugiere una segunda aplicación con intervalo de 10 a 12 días para que podamos tener otra eh, inducción, ¿sí? Otra manera de sincronización. Entonces, es esto, utilizar prostaglandinas F2 alfa, esto es inyectado y bueno, tiene una fertilidad, una efectividad de fertilidad del 50 al 75%. Los dos son buenos, ¿sí? Los dos son buenos, pero les digo, es muy importante ver si los vamos a inducir o vamos a sincronizar. Entonces, son dos cosas distintas, ¿sí? Siempre hay que verlo, que la inducción vamos a tener muy bajita la efectividad que la manera de sincronizar. Entonces, sí, eso es muy importante tomar en cuenta. Otra forma, ¿sí? Que se puede usar, ¿sí? Y bueno, acá en la FESCO se trabajó un poco con el doctor Arturo Trejo, que en paz descanse, que era la parte de reproducción y trabajó con químico farmacéutico y biólogos en la parte de realizar un fármaco, es melatonina. Lo que decíamos de la melatonina, la glándula pineal, pues es la melatonina, ¿no? La parte importante, y que hace un impulso a lo que es la parte del hipotálamo. Entonces, tener implantes de melatonina, ¿sí? Hacer un implante de melatonina. Y se utilizó bolos intraruminales que quedaran en el rumen, se absorbieran y esa melatonina fuera a nivel sangre y bueno, llegara a sus funciones adecuadas, la melatonina. Y creo que funcionó muy bien, ¿sí? Creo que funcionó muy bien. En borregos, no sé si en cabras haya trabajado algo el doctor, pero en borregos sí se trabajó un poco con este tipo de implantes. Una cosa se hizo con implantes y otro se hizo con bolos, ¿sí? El implante se hizo a que se colocara en la oreja, atrás de la oreja, y bueno, que quedara y que poco a poco liberara esa melatonina, y bueno, pues llegara más hacia la parte de la glándula pineal, y bueno, pues eso todavía están trabajando con la parte de la hipófisis, y bueno, se hizo este tipo de trabajos en el cual se vio que utilizando melatonina, ¿sí? Empezó a trabajar de una manera bien, ¿sí? Un 93% aumento de fertilidad, 1.31 tamaño de camada, y la fecundidad 1.22 en la parte de lo que era los óvulos, ¿sí? En la manera de los óvulos tuvieran mejor fecundidad con los espermatozoides. Entonces se empezó a trabajar muy bien, ¿sí? Utilizando esto, pero bueno, ya no supe si este tipo de implantes y de bolos se desarrollaron y bueno, se hicieron algunas tesis, ¿sí? Tanto de maestría y de licenciatura, pero ya no supe si se lo vendieron como propiedad a un laboratorio para que los hiciera, no lo sé, ya lo supe, pero bueno, es una manera de poder ver de qué se puede trabajar. Otro tipo de acciones que se hicieron con caprinos, a ver, déjame ver otra pregunta.
¿Qué era LD? Híjole, no me acuerdo qué era LD. La verdad que no me acuerdo qué era LD. Tendría que ver este, qué es ese tipo de LD. Déjenlo, lo checo para poder decirle. Pero a mí lo importante es de que sí me interesó ver este tipo de lo que solita la melatonina trabajó muy bien, sí, muy bien con esto. Otra cosa que también se hizo con caprinos, que a lo mejor, híjole, es muy drástico, ¿sí? Acuérdense que la melatonina trabaja mucho cuando son horas de oscuridad, ¿sí? Se les empezó a encerrar a las cabras, ¿sí? En cuartos oscuros por 2 días, ¿sí? En obscuridad. Y después sacarlas y ver qué efecto tenía al tener ya el macho cerca. Y pues sí, se empezaron a sincronizar, pero yo creo que era muy drástico porque se tenían a las cabras en horas luz, con mucho foco y con focos, y después ya tenerlos a oscuridad para que trabajara la melatonina, y después ya meterlos con los sementales para que trabajaran, y sí, se empezaron a inducir, se empezó a trabajar ese tipo, pero híjole, yo creo que pues, es como un castigo, ¿no? Para los animales, no sé si sea bueno o sea malo, es como si fuera un castigo como niños, ¿no? Es decir, pues los metemos a un cuarto oscuro y hay que se queden y por un cierto tiempo y después ya sacarlos, para eso se me hace un poquito muy drástico, ¿no? Pero bueno, en esa función sí se tiene ese tipo de situación, ¿no? Dejen después lo checo eso de LD para poder determinar. A ver qué otra pregunta. Puede ser, que sean días largos, sí, de Lash, DAI. A lo mejor eso puede ser que sean días largos. De todas, déjalo chico. Pero si es así, a lo mejor puede ser que al que tengan una gran cantidad de días, sí, que el asma óptico lo tenga, pero entonces aquí en ese sentido puede ser de que por eso tiene 56 días 56% de fertilidad, porque a lo mejor son días muy largos, pero la noche a lo mejor muy corta. No sé si a lo mejor sí los encerraban o alguna situación así, pero tomas lo chico, porque acá están las dos combinaciones. Combinar días largos con melatonina, vamos a ponerlo así de que sea así, pues casi son iguales, pero gana más la melatonina que el implante, que es el efecto que tiene más la sustancia de melatonina hacia la parte de la hipófisis y del hipotálamo, ¿sí? Con esto, ¿sí? Entonces, aún así, con los días largos, con la parte inyectar melatonina, tuvo un 93% de fertilidad, 1.15 de tamaño de camada, que está muy bajito, casi es un animal, y 1.07 de fecundidad de un óvulo. Y acá la melatonina pues tiene más, ¿no? Es decir, tiene más efecto porque mayor melatonina hacia la estimulación y más factores liberadores de hormonas, ¿sí? Que es la FSH principalmente, bueno, pues me está dando un óvulo con mejor madurez, mayor capacidad para poder obtener el espermatozoide, ¿sí? Entonces, eso es algo que también es importante determinar. Y bueno, tenemos el efecto macho, ¿sí? Y bueno, en esta parte de lo que es del efecto macho, ya por último, es a los 5 días posteriores a la introducción del macho, el 80 a los 100% de las hembras son inducidas a ovular. A los 7 a 9 días ocurre una siguiente ovulación que es fértil, y bueno, pues esto hasta que la estación de cría, ¿sí? El efecto macho es muy importante y como les comentaba, pues es la parte natural. Muchos de los productores hacen esto, ¿sí? Naturalito, ¿sí? Entonces, el efecto macho pues, sí tiene sus beneficios, es natural, es la monta como tal, y los animales pues sí empiezan a tener, sí, ese tipo de efectos. Si se mete en la etapa reproductiva, es mucho mejor y va a tener más sincronización. Si se hace en la manera de inducción, también, pero bueno, no vas a gastar tanto en la parte de hormonas porque vas a tener el efecto macho
Y si ese 40%, 40 hembritas que con el efecto macho van a quedar cargadas, pues mucho mejor. Y no tanto como le sucedió con el otro productor, inducir y al rato tener problemas de quistes, problemas hormonales, problemas de infecciones a nivel del aparato reproductor, sí, por ciertos cambios muy drásticos en el cambio hormonal. Y acuérdese que el efecto macho, pues sí es importante de que si están macheros, como decía el doctor Andrade, eso de que separarlos hasta quién sabe dónde, no, nada más con que exista una manera de que, pues tal vez no lo huelan, no lo vean, tal vez a lo mejor no lo escuchen, un poquito retirados, que no, porque ya teniéndolo cerca, con el contacto, la olfacción, tenerlo presente, visualizarlo, pues bueno, va a activar muchas cosas en el caso de las hembras, ¿no? Y bueno, lo dejamos aquí para la próxima, que sería la parte del apareamiento, todo este tipo de efectos y seguir, sí, hasta donde podamos llegar este martes y después hasta el otro para ver la parte de cuándo es el examen vuelta A. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, no, ¿No? doctor, Ok, no. bueno, pues entonces nada más